Hola chicos, espero que se encuentren bien. Voy a dejarles aquí grabada la clase acerca de comprensión lectora, que es el único tema que nos falta de la unidad 3 y que debíamos haber estudiado el sábado pasado en que yo suspendí la clase. Eh, ¿Por qué nos interesa el tema de la comprensión lectora a quienes nos dedicamos a hacer y a estudiar psicología cognitiva? Por varias razones. La primera es que es uno de los contenidos más importantes del aprendizaje escolar en todos los niveles educativos. Adquiere mucha fuerza en educación primaria, por supuesto, también en educación secundaria. Y sabemos que un interés clave de nuestra materia, estando en un plan de estudios de ciencias de la educación, es el aprendizaje escolar, ¿no es cierto? Es pensar los aspectos cognitivos del aprendizaje escolar. Eh, por otra parte, la otra razón importante es que la comprensión lectora es uno de los procesos cognitivos, una de las experiencias cognitivas más comprometedoras de los procesos cognitivos básicos que hemos estudiado en esta unidad 2, ¿no? Cuando hablamos de procesos cognitivos básicos, hablamos de atención, percepción y memoria, ¿no es cierto?, que han sido los que hemos estudiado en esta unidad, y nos interesa remarcar que se trata de procesos que se ponen en movimiento activo en el proceso de comprensión lectora. De modo tal que cuando ustedes, por ejemplo, estén asesorando a docentes respecto de cómo promover la comprensión lectora en clase, cuando ustedes estén asesorando sobre las mejores estrategias de estudio en la universidad, cuando ustedes estén asesorando sobre instrumentos, consignas evaluativas para analizar los avances de la comprensión lectora en el aprendizaje, cuando ustedes algún día trabajen con niños o niñas con problemas atencionales o con características particulares en sus modos de conocer, ¿cierto?, van a apelar al conocimiento de la comprensión lectora, ¿no es cierto? Así que son muchos los intereses que nosotras como pedagogos y pedagogas, desde la especialidad de las ciencias de la educación y desde la perspectiva cognitiva, tenemos acerca de este muy importante proceso. Así que voy a pasar a describirlo. Voy a comenzar entonces el tema indicando que son tres los aspectos que componen la comprensión lectora, la comprensión de textos, que define a este proceso como un proceso complejo, ¿no es cierto? Es decir, que no se vale solamente de un análisis cognitivo. Nosotros tomamos el análisis cognitivo porque es el análisis que nos compete, pero ustedes tienen que saber que existen otros puntos de vista. El primero es la cognición, que es el análisis que vamos a hacer en nuestra materia, es decir, cómo se comprometen los procesos cognitivos indicados en la comprensión lectora. El segundo es el texto, que es el texto que estamos leyendo. En este sentido, un aporte muy interesante, muy importante que invito a explorar es cómo los diferentes tipos de textos, las denominadas tipologías textuales, ¿no es cierto?, que nos explica que existen textos expositivos, textos narrativos, textos explicativos, textos informativos. Bien, las características particulares que asuman estos tipos de textos
tienen una importancia decisiva, porque de acuerdo al tipo de texto que nosotros estemos leyendo, vamos a trabajar con un tipo de comprensión o con otra. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con narraciones, inferimos mucho, con lo cual actúa mucho el proceso de inferencia. Mientras que cuando leemos un texto más de tipo informativo, ¿no es cierto? Interviene mucho más la memoria en su dimensión de organización de la información, aplicando sus esquemas anteriores, su memoria semántica. Y respecto del contexto, hace referencia al lugar, al entorno en el cual se está dando esa comprensión lectora. No es lo mismo leer para estudiar en una asignatura que leer una novela, ¿no es cierto?, con fines recreativos. Entonces, esa demanda del contexto hace que la comprensión se dirija en un sentido o en otro. Termino esta presentación y vamos entonces a tomar la que nos compete, que es la comprensión lectora desde el punto de vista cognitivo, ¿no es cierto? En algún momento voy a cortar esta proyección porque voy a compartir algunos textos de ejemplo. Bien, primero definimos qué se entiende por comprensión lectora. La comprensión lectora sucede cuando asignamos significados personales y compartidos a un texto, ¿no? Quiere decir, en términos más sencillos, que cuando nosotros logramos construir un texto propio a partir de una lectura de otra voz, y además podemos hacer que otra persona lo entienda, estamos generando comprensión lectora. ¿Por qué es importante que otra persona lo entienda? Porque decíamos que un texto tiene que ver con el contexto, y el contexto es ese otro ámbito, entorno, en el cual hay una audiencia, ¿no es cierto?, que tiene que de alguna manera decodificar lo que nosotros estamos compartiendo a través de ese texto que estamos traduciendo, ¿no es cierto?, de una manera clara y precisa. No se comprende de un solo paso o como un todo, sino que hay partes, oraciones, microestructura, diría Teun Pandig, que resulta muy importante, ¿no? Bien, acá entonces intento representar los diversos pasos o procesos que componen nuestro proceso de comprensión lectora. El mismo empieza por un estímulo externo, que es una hoja donde hay oraciones, párrafos, etc., es decir, un texto a leer. Nuestra percepción, tal como la hemos estudiado, registra, ¿no es cierto?, las formas gráficas que componen ese texto, que son las letras y las palabras y las imágenes, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir entonces que el primer paso que filtra ese contacto ocular nuestro con el texto es la percepción. Digo ocular, pero también digo oral, es decir, que puede estar interviniendo nuestra percepción auditiva cuando estamos en una situación de comprensión de un discurso oral, ¿no es cierto?, como para tenerlo presente también como referencia. Una vez que nuestra percepción decodificó, es decir, que asignó forma, acuérdense en esto de la Gestalt, ¿no es cierto?, del principio de la buena forma que hemos estudiado en clase cuando vimos percepción, acontece el momento del procesamiento léxico, ¿no es cierto?, que quiere decir que damos un paso un poco más importante y más complejo, no más importante, sino más complejo, que
que es la construcción y la actuación de lo que se llama el lexicón, que es una especie de diccionario mental, ¿no es cierto? Léxico quiere decir vocabulario, quiere decir contenido de un idioma. Entonces, el procesamiento léxico lo que hace es, frente al texto que estoy leyendo, identificar palabras que tienen que ver, que tienen cierta familiaridad, que tienen inscripción en ese diccionario mental, ¿no es cierto? Este es uno de los puntos más importantes porque cuando esto se detiene como consecuencia de un desconocimiento, no reconocimiento, sino desconocimiento de lo que estamos leyendo, el proceso se hace mucho más lento, ¿no es cierto? Ahora les voy a compartir un texto para demostrar cómo sucede eso, pero es uno de los puntos claves en términos de que cuando tenemos reconocimiento, cuando tenemos lexicón, ¿no es cierto?, identificamos las palabras de una manera mucho más rápida. Luego acontece el procesamiento sintáctico, más elevado todavía, que hace un análisis proposicional, ¿no es cierto? Entonces nosotros en este caso lo que hacemos es darle forma gramatical, ¿no es cierto?, a esas oraciones, a esos párrafos que estamos leyendo, para formar un todo y dar lugar entonces a la decodificación de una letra o de una palabra o de una oración, ¿no es cierto? Quiere decir que estamos en este esquema de pasos en una tarea de reconocimiento perceptivo, léxico y sintáctico. Aquí decimos que es deseable que estos procesos, que son de decodificación básica, decodificar quiere decir distinguir, quiere decir deletrear, pero no deletrear de letras, sino deletrear en el sentido de reconocer perceptiva, léxica y sintácticamente, ¿no es cierto? Se tiende a que estos procesos, cuando hay buena comprensión lectora, sean rápidos, automáticos y autónomos. Esto quiere decir eh, que debemos tender, a hacer más rápidos estos procesos en la medida en que la verdadera comprensión se encuentra en este paso, que es cuando nosotros podemos construir una representación del texto y o discurso. Es decir, cuando podemos escribir un texto nuevo sobre lo que hemos comprendido, cuando podemos representar ese texto en algunos casos a través de una imagen o de una explicación verbal personal, ¿no es cierto? Este es el verdadero lugar de la comprensión y de ahí en adelante la comprensión se enfrenta con tareas complejas entre las cuales ya no va a decodificar o a reconocer léxico o a reconocer formas sintácticas, sino que va a reconocer ideas. Pero a su vez, para que esto suceda, tiene que acontecer esto, ¿no es cierto? Porque no me puedo poner frente a un papel en blanco. En estos procesos de decodificación interviene fuertemente el papel de la memoria. ¿Por qué? Porque cualquier reconocimiento que nosotros hagamos aquí depende de saberes de diferente tipo que tenemos en nuestra memoria. Por ejemplo, tenemos saberes propios de la memoria procedimental que los aplicamos acá o acá. Tenemos esquemas, tenemos conceptos, tenemos imágenes que las aplicamos acá, ¿no es cierto? Entonces, la memoria en su papel semántico, es decir, en su carácter de memoria a largo plazo, concebida como un gran reservorio o repositorio
de cosas que nos van quedando de nuestra vida, interviene fuertemente en todo este proceso. No es que nosotros nos enfrentamos a un texto o a un discurso verbal desde la nada, sino que activamos saberes previos, procedimientos, vocabulario que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, no es solamente la memoria semántica la que interviene, sino que también interviene la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos tener estos procesos suficientemente dominados, autonomizados y rápidos, nuestra memoria de trabajo no emplea tanta energía de procesamiento. Recordemos que nuestra memoria de trabajo es limitada y por ende se satura cuando cuando su capacidad natural es menor a la cantidad de demandas que estamos teniendo, ¿no es cierto? Ahora vamos a volver sobre esto. Bien, hay dos procesos claves que intervienen en toda esta descripción, que son la cohesión y la coherencia. La cohesión se refiere a la articulación que existe entre las palabras y las oraciones, mientras que la coherencia atañe al nivel global del texto, ¿no es cierto? La coherencia acontece en función de la inferencia, ¿no es cierto? Porque aplicamos a la letra que estamos leyendo los saberes previos, ¿no es cierto? Como consecuencia de la coherencia se forma un modelo mental o modelo de mundo, es decir, que formamos en la medida en que inferimos elementos que no están en el texto y a los que les aplicamos nuestros saberes previos, inferimos ideas y formamos un modelo mental que se llama representación. Entonces, como consecuencia de de esa experiencia en la cual se encuentra lo que estamos leyendo, más lo que ya sabemos, se forma una representación. La comprensión de un texto supone establecer un compromiso entre lo tácito y lo explícito. Quiere decir esto que nosotros estamos leyendo, ustedes en este momento están leyendo esta diapositiva, ¿no es cierto? Pero no están solamente tomando datos de lo que dice allí, sino que también están trayendo ideas personales, ¿no es cierto? El texto deja mucho sin decir, el texto siempre deja huecos, porque no hay un texto que pueda expresar todo lo que el autor o la autora quiere decir. Por eso es que se dice en nuestro tema que el lector repone, ¿no es cierto? Esta es una palabra clave en cuanto a cómo se construye la comprensión lectora, que es la reposición. Reponer quiere decir que llenamos con nuestras interpretaciones todas aquellas vacancias o temas no tan explícitos que el escritor deja en el texto, ¿no es cierto? La habilidad de pensamiento clave para esa reposición es la inferencia, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Dice: Pedro quería prestar a María algo de dinero, ella estaba en aprietos y realmente lo necesitaba, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos esa oración, la vamos a entender perfectamente en su contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto que estamos reponiendo es que María tenía problemas económicos, no que estaba en aprietos físicos. No es que alguien le estaba apretando los dedos, sino que tenía problemas económicos. Ahora, esa reposición la acabo de hacer yo como lectora en función de la inferencia, en función de mis saberes previos. Bueno, acá tengo otros ejemplos. Digo, un diálogo, por ejemplo. Estoy esperando que mi caso se resuelva. ¿Vos creés en los Reyes Magos? Bueno, esa persona no le está hablando de los Reyes Magos, sino que le está diciendo que no se va a resolver.
El teléfono, estoy en el baño, es una respuesta que requiere inferencia. ¿Por qué? Porque esa persona no está diciendo no puedo atender, estoy en el baño, sino que está diciendo estoy en el baño y el otro interpreta bueno, ¿no es cierto? Fíjense la frase que sigue, tiene 10 años, puede entenderlo. Supone inferir que es una persona grande, que es concebida como una persona suficientemente grande para entender una idea, mientras que la otra tiene 10 años, no puede entenderlo. Supone inferir que estamos ante una persona con menores, quizás herramientas para comprender una cosa compleja, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el contexto, nuestros saberes previos, etcétera, repone mediante la inferencia todo lo que vamos dejando eh, pendiente, ¿no es cierto? Y esto en muchas ocasiones depende del léxico. Bien, otro punto importante que tiene que ver con el dominio del texto, ¿no es cierto? Son las partes que compone en sí mismo un texto y esto hace a la coherencia, ¿no es cierto? Decíamos que la coherencia supone crear una representación del texto global, mientras que la cohesión es a nivel oracional. La coherencia compromete la microestructura, que sería equivalente más a la cohesión, la macroestructura, que alude a la idea general que transmite el texto, se vincula mucho más con la coherencia, y la superestructura, ¿no es cierto?, que remite al género textual. Esto quiere decir que yo construyo la superestructura cuando puedo darme cuenta que el autor está diciendo una idea en tanto se trata de un texto narrativo, expositivo o argumentativo. Por eso dice, se construye un modelo de la situación. Un punto que importa mucho, mucho, mucho remarcar en comprensión lectora es el proceso de metacomprensión. Meta, en psicología cognitiva, quiere decir ir más allá, ¿no es cierto? Es como metacognición. Metacognición quiere decir que uno no solamente conoce, sino que conoce sobre lo que conoce. La metacomprensión supone entonces conocer sobre cómo comprendemos. Se da en esos momentos en que uno dice, no entendí nada, lo voy a leer de nuevo. Bueno, eso es un acto metacomprensivo. Por ende, tiene dos contenidos o partes. El monitoreo, que es cuando yo no estoy comprendiendo y vuelvo hacia atrás, y el control metacognitivo, que es cuando yo digo, bueno, eso que hice no me sirvió, voy a mejorar, por ejemplo, el contexto en el que estoy leyendo. Eso es un proceso hacia adelante. Acá les dejo algunas ideas respecto de cómo hacer el monitoreo en ciertos aspectos. Por ejemplo, en lo léxico, controlo mi lectura tratando de comprender el significado de las palabras. En lo sintáctico, trato de dar un sentido gramatical, es decir, buscar la forma. La cohesión, estableciendo relaciones con la palabra de al lado. La consistencia externa, integrando la información que se me presenta en el texto con mis saberes previos. La consistencia interna, la integración entre las partes, por ejemplo, los párrafos, y la cohesión estructural, que hace referencia, por ejemplo, a la relación del texto con el título, ¿no es cierto?, del libro o del artículo. Algunos problemas que observamos en la comprensión lectora, seguramente hay muchos más, es la incorrecta información del tema, que lleva a construir un modelo distorsionado. Por ejemplo, cuando la información, ¿no es cierto?, que tiene el texto, bueno, puede generar problemas de comprensión. En ese caso es necesario mirar la información en sí, ¿no es cierto? Hay
muchos ejemplos de esto. Es, por ejemplo, cuando hay ciertos textos que quieren convencer al lector y generan sesgos, generan, digamos, errores justamente por el contenido de la información, la capacidad de la memoria de trabajo para procesar información. Esto es, cuando estamos ante un texto muy cargado, con muchas vueltas, eh, cuando un texto es demasiado largo, cuando no incorpora ejemplos, entonces nuestra memoria se satura y se cansa, ¿no es cierto? El tercer problema es las dificultades para inhibir información irrelevante, es cuando no podemos sacar ideas principales, y en general eso tiene que ver también con problemas en la memoria de trabajo, porque nos distraen distintos factores. Y el último, no contar con conocimiento específico del tema, es decir, el problema del lexicón, el problema del vocabulario, que nos impide continuar, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí llegamos entonces con nuestra explicación. Vamos ahora en un rato a proyectar un ejemplo. Acá les dejo algunos ejemplos como para completar nuestro análisis. Fíjense este texto. Kant no piensa desde luego que sea necesario tomar primero conciencia del propio sujeto o ego antes de poder sintetizar nada. No se tiene conciencia previa de un ego autoidéntico permanente. Solo mediante los actos dirigidos a lo dado me hago consciente de esos mismos actos como míos. La autoconciencia y la conciencia de lo cognoscitivamente relacionado con la mismidad están vinculados de tal modo en el yo que la conciencia de éste no es una experiencia temporalmente previa. Pero la unidad de la apercepción, en el sentido de que el yo pienso ha de poder acompañar todas mis representaciones, y unidad trascendental de la conciencia, son condiciones a priori de la experiencia. Sin conexión no hay experiencia, y la conexión implica la unidad de la apercepción. Bueno, claramente es un texto sumamente difícil que supone, por supuesto, lexicón, ¿no es cierto? Es decir, la comprensión plena de algunas palabras claves que den la posibilidad de comprenderlo, ¿no es cierto? En un texto así es probable que vayamos haciendo un recorrido uno a uno. Por eso es que no hay que descalificar nunca el valor que tiene el dominio del vocabulario para poder comprender. Otros ejemplos son los que les dejo acá. Fíjense, cuando decimos este caso. Bueno, les decía que otro ejemplo interesante para mirar es este que está acá. Fíjense, Laura escuchó una bocina, Laura acudió a la ventana. Desde la ventana, Laura vio un coche. Una mujer en el interior del coche le hacía señas a Laura para que se acercara. Laura buscó la cartera y salió. Eso es un claro ejemplo de la aplicación de la coherencia, ¿no es cierto? Que sería aquello que nos permitiría integrar las oraciones, no repetir tanto Laura, ¿no es cierto? Y decir, por ejemplo, Laura escuchó una bocina y acudió a la ventana. Desde la misma vio un coche en el cual se alojaba una mujer que le hacía señas para que se acercara, punto y coma. Laura buscó la cartera y salió. Estamos entonces aplicando una macroestructura, es decir, estamos viendo la idea en general y estamos aplicando el principio de coherencia. También en estos casos, cuando decimos compramos manzanas en la chacra, la fruta de allá es mucho más económica, estamos aplicando la cohesión porque estamos relacionando esta oración con esta a través de la integración de un elemento de mayor nivel de inclusión, ¿no es cierto? O en este caso le encantan las joyas, los anillos de diamante son su pasión. Estamos vinculando la pasión
a su gusto por las joyas, ¿no es cierto? O acá, cuando decimos Brasil liberó el dólar, la medida produjo una importante devaluación. En este caso estamos aplicando la coherencia porque estamos obteniendo una idea más global a partir de un dato más específico, ¿no es cierto? Bien, esta era el último ejemplo que me faltaba darles, así que con esto entonces damos por cerrada la clase. Bueno chicos, espero que les haya servido la explicación. De nuevo, lamento no haber podido dictar la clase oportunamente, pero bueno, he pasado por una circunstancia personal difícil. Eh, Les va a quedar a partir de este momento el trabajo práctico número 2 en el aula virtual basado en la disposición de ejemplos de textos que a ustedes les representen problemas de comprensión lectora, dado que se trata de un tema que requiere, bueno, el análisis, ¿no es cierto?, de procesos más personales. Bueno, los veré el próximo sábado y les deseo un buen fin de jornada.